A veces siento mi fe tan chiquita. En las noches me atacan los fantasmas, esos que atentan contra la fe, la esperanza, la felicidad y lo más fuerte a esa hora, el sueño. La fe crece o se achica según el momento que estemos viviendo. No nos acordamos de ella hasta que caemos de rodillas implorándole a Dios por su misericordia. Rogamos con pasión y devoción. Imploramos y agigantamos la fe tanto que hasta pretendemos cambiarle la agenda y los planes al propio Dios. Yo sé que tú lo vas a hacer, le decimos. Sé que vas a levantar a mi madre de esa cama y como Lázaro saldrá de este cuarto sonriendo a prepararme unas papas fritas. Cuando Dios ya ha decidido desde la eternidad qué día mi madre va a partir a su presencia. Dios puede cambiar su decisión en su soberanía. Pero, ¿y si no lo hace? Entonces la fe entra en rebelión, desaparece, nos enojamos con Dios y le retiramos el habla por un buen tiempo. Hasta que volvemos a necesitarlo de nuevo y ahí volvemos a orar, volvemos a la iglesia y prendemos docenas de velas. La fe debería ser un estado, un modo de vida. Quiero que mi fe sea imbatible, inalterable, con o sin penas en la vida. La fe no debería estar amarrada a los deseos de nuestro corazón solamente, ni a la lista de peticiones que le hacemos a Él. La fe mueve montañas, sí, y la fe no se debe poner en duda nunca. La fe no debería pasar por la balanza, más me das, más te creo. La fe es la única manera de atravesar las tormentas con paz sobrenatural. La única forma de concebir la esperanza. La esperanza nace de la fe que tengas en Dios. La fe no es creer en Dios, es creerle a Dios. Bueno, buenas tardes familia, bendiciones para todos. Como decía Rubén, la verdad que cada fin de semana abrir las puertas de nuestra casa y poder recibirlos a todos ustedes que son parte de nuestra familia nos hace felices y mucho más felices nos pone ver cada domingo manos levantadas de invitados especiales que llegan a este lugar. Realmente creo que si nuestro corazón se alegra el corazón de Dios, aún más, ¿no? Porque cada vez que estamos juntos, lo que hacemos es cumplir y llevar adelante el sueño de Jesús. Él es el que dijo, yo voy a construir mi iglesia. Y la iglesia es esto, un grupo de personas que caminan juntas, que se abrazan, que se acompañan en pos de aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y ese se llama Jesús. Bienvenidos a todos. La verdad que estamos muy emocionados y muy expectantes de lo que Dios ya ha comenzado a hacer. Comenzamos la segunda semana de esta aventura en la que nos hemos embarcado todos y que se llama Creer sin Límites. Y el domingo pasado Dios nos desafió a poder levantar la mirada y tener fe de que hay cosas grandes, que hay cosas maravillosas, que el plan de Dios para nuestra vida es de bien, es de bienestar. Y eso nos podemos dar cuenta de que eso es algo de Dios cuando en nuestro corazón aparecen sueños, aparecen metas y aparecen deseos en el corazón de algo grande, de algo maravilloso. Ese es Dios, el que pone en nuestro corazón esos sueños, esos anhelos, esas cosas maravillosas y que nos invita a creer, a tener visión de que hay cosas grandes preparadas para cada uno de nosotros.
Fuimos desafiados a creer que Dios va a hacer cosas como romper esas adicciones que te vienen atando hace tanto tiempo y que puedas ser capaz de vivir una vida de libertad. Romper con esa herencia de pobreza y de escasez que a lo largo de los años ató a tu familia y de pronto vos seas una persona próspera para poder bendecir a otros. Romper con esas cadenas que muchas veces viven las familias, de peleas, de odio, de resentimientos, de dolor, y de pronto comenzar a tener una familia que se ama, que se perdona. Esas cosas como un nuevo trabajo, un nuevo emprendimiento, cosas maravillosas, cosas grandes. ¿Cuántos han sido desafiados y ya están creyendo que todas estas cosas son posibles? Y si a lo mejor vos hoy viniste por primera vez y entraste un poquito tarde a esta aventura, ahí al entrar al auditorio tenemos el muro de los imposibles. ¿Cuántos anotaron ya su imposible ahí? Bueno, faltan muchos todavía que anoten ahí. Dios es el Dios de lo imposible. Y en un tiempo donde hay mucha gente que ha bajado los brazos, que ha descreído, que después de todo lo que hemos vivido y de pronto la situación que nos rodea, se siente perdida, desorientada, desanimada, desilusionada. Dios está llamando a hombres y mujeres y los está desafiando a creer que Él puede hacer cosas inimaginables, cosas locas, irracionables, capaz de hacerlas con aquellas personas que se animan y que se atreven a creer. Ahora, cuando nos ponemos a pensar un poco en esos sueños, en esas metas y en esas cosas grandes que de pronto movilizan nuestro corazón, nos entusiasman, no hacen que el corazón se acelere y de pronto estamos con esas expectativas de lo que Dios va a hacer y Dios me lo va a cumplir. Son cosas fascinantes, pero no dejan de ser a veces un poco temibles, ¿no? Y de pronto las vemos tan grandes que quizás aparece esa palabra, ¿no?, que es la que está ahí en nuestro muro. Esto parece imposible, ¿no? Imposible. Pero cuando aparece esa palabra en nuestra mente, inmediatamente Dios dice, a ver, ¿me estás llamando? Porque yo soy el Dios de lo imposible. Y Dios sabe que los grandes sueños, que las grandes metas, que esas cosas que parecen imposibles, no se logran muchas veces del día a la noche. Un gran sueño, una gran meta, un gran deseo del corazón. Es algo que tiene un proceso, como subir una escalera, ¿no? ¿Cuántos han subido una escalera? Una escalera, a no ser que seas muy atlético, muy atlética. Pero si no, una escalera, ¿cómo se sube? Un peldaño a la vez. Y Dios sabe que nosotros somos limitados y no nos pide que hagamos y que demos grandes saltos. Él nos invita a dar pequeños pasos, que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Sabes por qué? Porque esto es algo que tenemos que saberlo. Dios no hace lo imposible hasta que vos haces lo posible. Mirá al que tenés al lado tuyo y decíselo. Dios no hace lo imposible. Y ahora con el dedito señalalo. Hasta que vos haces lo posible. Solo si nosotros somos capaces de creer y en fe dar pequeños pasos de las cosas que son posibles para nosotros, Dios hace el resto. Con Dios es una sociedad que llevamos, ¿sabías, no? El 99% lo hace Él y nos pide un 1%. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Se requiere fe. Se requiere fe para dar pequeños pasos. Por ejemplo, si vos soñás con tener un matrimonio fantástico, maravilloso, feliz, quizás un pequeño gran paso sea esta semana sentarte con tu pareja, sentarte con tu esposa, con tu esposo y tener esa conversación que hace mucho tiempo que no tenés.
¿no? Quizás para alcanzar ese título tan soñado y que parece imposible, quizás un pequeño gran paso sea acercarte a la facultad, a la universidad y preguntar cuál es el plan de estudio para vos poder comenzar a hacerlo. No sé, pequeños, grandes pasos que si los damos con fe nos llevan a conquistar las cosas grandes que nosotros tenemos en nuestro corazón. A cada uno de ustedes les ha dado un bosquejo. Les han dado un bosquejo. ¿Lo tienen en la mano? Muy bien. El domingo pasado les regalamos lapicera. Supongo que las habrán traído. ¿Ah? Muy bien. Para que vayan llenando a medida que vamos charlando y se lleven esta palabra, te lleves esta palabra a tu casa y la puedas aplicar y puedas vivir esta semana las cosas grandes y maravillosas que Dios va a hacer en tu vida. Hay una palabra en el Nuevo Testamento que solo aparece en la boca de Jesús. No aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Y esta palabra en el griego es la palabra oligopistos. Compleja, ¿no? Nosotros sabemos castellano escasamente, así que el griego no entendemos mucho. Oligopistos, que significa pequeños de fe. Y es una palabra muy común y muy recurrente, todos aquellos que han leído la Biblia, el Nuevo Testamento. Lo vemos a Jesús mencionando o nombrando o llamando a sus discípulos de esta manera, pequeñitos de fe. En aquella oportunidad, cuando Él les estaba enseñando de que la provisión de Dios es segura y que ellos tenían que ver a los pájaros, cómo comían sin trabajar y a las flores cómo se vestían sin tener que coser. Y Él les dijo, Dios no va a cuidar de ustedes si cuida a los pájaros y las flores, hombres de poca fe. Y en otra oportunidad, en una gran tormenta que estaban viviendo, y de pronto el miedo invadió sus corazones y Jesús les dijo, a ver muchachos, ¿por qué no creen en mí? Hombres de poca fe. ¿Y se acuerdan el suceso con Pedro? Ese Pedro que de pronto le agarró un ataque de fe, se bajó del barco, caminó sobre el agua, pero en el medio de la tormenta empezó a darse cuenta que estaba complicada la cosa, sacó la mirada de Jesús y ¿qué empezó? A hundirse. Y Jesús maravilloso ahí sabiendo cómo somos los seres humanos, ¿no? Lo agarró de la mano y lo levantó y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Lo vemos a Jesús. Y cuando vemos esto en Jesús, puede parecer o puede sonar quizás a un reproche, pero la realidad es que no es un reproche, es un recordatorio. No solamente para ellos, sino también para nosotros, de que los seres humanos somos gente de fe chiquita. Y es cierto, somos gente de fe chiquita, pero lo que marca la gran diferencia es que tenemos una fe pequeña quizás, pero está puesta en un Dios grande. Y eso marca la diferencia. Sí, quizás nuestra fe es pequeña, pero la diferencia la marca que la ponemos en un Dios grande. Ahora, caminar en fe, para que lo anotes ahí en tu bosquejo, caminar en fe comienza con dar pequeños pasos en fe. Ya tiene que ver con que a veces decimos, sí, Dios lo va a hacer conmigo y yo tengo fe, que voy a tener una nueva casa, una nueva familia, un nuevo empleo, un nuevo trabajo, porque yo lo creo y es imposible y yo sé que Dios me lo va a dar. Como cuando a Noé le tocó, lo vimos el domingo pasado, ¿no? Le tocó hacer ese barco grandote. ¡Wow! Había que tener una fe, ¿no? Para crear ese barco grandote, creyendo que iba a llover cuando nunca había sucedido. Pero la realidad es que Noé no se levantó un día y encontró el barco hecho. Que eso hubiera estado genial. ¿Qué tuvo que hacer Noé? Construirlo y habían ahí, no sé, ahora esas maquinarias para derribar los árboles y hacer el cepillado y no, yo no sé qué habría de herramientas en ese tiempo, no investigué ese detalle. No sé si habrían hachas, si habrían serruchos, pero hubo que cortar la madera. Imagínate a Noé ahí cortando, pasó una hora, pasó otra hora, pasó otra hora. Y ¿quién me mandó a mí? ¿No?
hacer este barco. Y es que a veces nos pasa eso a los seres humanos. Quizás vos sos una persona que cree para grandes cosas, pero para las pequeñas y esos pequeños pasos que Dios te está pidiendo, para que llegues a conseguir eso que vos querés, que vos deseas y que seguro que también es la voluntad de Dios. Quizás no tenés tanta fe. Quizás te hace falta un pequeño paso, tan pequeño como solo volver a imaginar. Anótalo ahí en el bosquejo. Quizás el pequeño paso que tenés que comenzar a tener esta semana es comenzar a imaginar. ¿Qué significa imaginar? Imaginar es tener la capacidad de ver algo que no es. Imaginar es tener la capacidad de enfocar el pensamiento en algo que en este momento no estoy viviendo, pero que pudiera llegar a vivir, aunque no es real. Los niños son muy imaginarios, ¿no? Esta semana tenía a mi nieta, que hoy cumple 3 años justamente, y andaba con un tubito de papel de regalo, pero el tubito se había quebrado. Entonces ella decía que era un arma y nos anduvo matando en casa. Y nos teníamos que tirar al piso, ¿no? Y imaginar que estábamos muertos, pues trataba de una película. Terrible. Así son los niños. ¿Y vos y yo cómo andamos con la imaginación? A veces crecemos, nos hacemos adultos, serios, y perdemos esa capacidad. Vamos a hacer un ejercicio. Ahí donde estás, cerrá tus ojos. A ver, no me miren, cierren los ojos. E imagina por un momento el lugar vacacional preferido tuyo. ¿Cuál es? El mar, sentado ahí en la reposera, la brisa fresca pegándote en el rostro, algo para tomar. Listo. Vuelvan, a ver. Ya les dieron ganas de que sea fin de año, irse de vacaciones. ¿No es cierto? ¡Qué lindo! Eso es imaginar, tener la capacidad de ver lo que todavía no está. Y quizás este primer paso tenga que ver con esto, permitirle a Dios darte ojos para ver lo que aún no ves. Porque a veces abrimos los ojos y la realidad que vivimos en el presente no es tan agradable. Quizás abrís los ojos y la casa que tenés es la casa que, no la que hubieras querido, la casa que te tocó, que pudiste conseguir. La familia que tenés quizás no es la familia que alguna vez soñaste, la pareja, tu trabajo, lo que sea. Bueno, hoy Dios te dice, empezá a imaginar cómo es tu casa, la casa de tus sueños, el auto de tus sueños, tu sanidad, tu familia. No sé cuál es el deseo de tu corazón. No sé cuál es ese imposible que está ahí y que te tiene angustiado, preocupado. Volvé a imaginar. Dice Efesios 3:20, Dios puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Nuestro objetivo, dice 2 Corintios 4:18, no son las cosas que ahora vemos, sino las que no vemos todavía. Quizás este sea tu primer paso. Comenzar a imaginar un trabajo diferente, una familia diferente, una pareja diferente. No sé. No conformarte y contentarte con la realidad que tenés si no te está haciendo feliz. Sino comenzar a imaginar lo que Dios quiere que vivas. Y ¿sabes qué? Dios, como dice aquí el texto, puede ir más allá de tu imaginación. ¿Cuántos lo creen? Claro que sí. Ahora, Dios no se va a mover más allá de tu desilusión. Si la vida te ha pagado mal, si la vida te ha tratado mal, si has llegado herido, maltratado, hoy Dios te dice hay esperanza. Como decían las canciones, como decía la obra de teatro, tan solo si pudieras comenzar a imaginar. Quizás tu pequeño paso, quizás tu pequeño gran paso de fe sea tan pequeño como una semilla. Anotalo ahí en tu bosquejo. En el libro de Mateo, el capítulo 17, hay un suceso que menciona a Jesús con sus discípulos.
Él toma a 2 o 3 de sus discípulos y los lleva a una actividad y deja al resto de sus discípulos con la multitud para que estuvieran ahí satisfaciendo sus necesidades. Y de pronto llega un hombre con su hijo poseído por espíritus malos y les pide este hombre a los discípulos que ayuden a su hijo. Y los discípulos habían recibido la autoridad de parte de Jesús para sanar enfermos, para libertar a las personas que tuvieran espíritus malos. Por lo tanto, los discípulos que dijeron, bueno, vamos a hacerlo. Y empezaron a tratar de hacerlo. ¿Y qué les pasó? No lo lograron. Entonces, de pronto Jesús aparece en escena y este hombre le hace el reclamo, ¿no? Como si vos estás en un almacén y la persona que te atiende mal, ¿a quién buscas? Al dueño, para hacerle reclamo. Y Jesús dijo, ¿y qué pasó acá? Y este hombre le dice, vine, traje a mi hijo y no me pudieron ayudar. Jesús ahí interviene, sana a ese muchacho y ese muchacho queda libre. Pero después, cuando se encuentra con sus discípulos, fue imposible no generar esta pregunta. ¿Por qué nosotros no lo logramos? ¿Por qué nosotros no lo logramos? ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo? Acompáñame a leer Mateo capítulo 17, verso 20. Y Él les dijo, por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, ¿cómo qué hay que tener fe? Como un grano de mostaza, nada les será imposible. Fíjate que Jesús no les dijo, a ver muchachos, deberían haber tenido una gran fe. Porque no tuvieron una gran fe, se perdieron la gran oportunidad. No, porque no se trata de tener una gran fe. Se trata de tener una fe pequeña, pero en un Dios grande. ¿Sabes cómo es la semilla de mostaza? Creo que está en imágenes, ¿no? La semilla de mostaza es muy chiquitita, muy chiquitita, microscópica prácticamente. Pero que después que la plantás, se hace el árbol más grande. Jesús les dijo, a ver muchachos, si son capaces de tener una fe así de pequeña, puesta en Dios, lo que van a lograr es, a ver, ¿cómo se los digo? Y parecía que estaba en Mendoza, ¿no? ¿Qué fue lo que les dijo? Podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá. Y la montaña se movería. ¿Cuántos han viajado a la montaña alguna vez? ¡Wow! Los mendocinos tenemos ese privilegio, ¿no? Vamos camino a la montaña, vamos dejando un poco el concreto, los edificios que tan terrenal nos vuelven por ahí y de pronto nos encontramos con la naturaleza. Si hace mucho que no salís a la naturaleza, salí. Hay un feriado el 25 de mayo. Salí y volvé a recordar quién es tu Dios. Esas montañas fueron creadas por Él. Esas montañas fueron creadas por Él. ¿Y qué dijo Jesús? Cualquier montaña. No estaba hablando de las montañas como las cordilleras. Estaba hablando de los problemas. ¿Qué problemas hay en tu vida, en este presente y en este momento que parecen una gran montaña? Imposible de atravesar. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las montañas que están en el medio de lo que vos deseás y de lo que Dios ha planeado para vos? Hoy Dios te dice, no importa la montaña que esté frente a vos, si sos capaz de creer, aunque sea un poquitito, Dios puede hacer lo imposible. Quiero regalarte una canción para afirmar un poco esta verdad, que no importa la montaña que esté frente a vos, si tan solo podés creer, podrás ver el milagro. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con
Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No ves lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer, si puedes creer, aunque no puedas ver, no des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer, solo creer, solo Gracias, Romina. Gracias por recordarnos esta gran verdad. Si tan solo podés creer, cree. Cree y da pequeños pasos. Quizás el próximo pequeño paso de fe que tengas que dar sea tan pequeño como un niño. Anótalo ahí en tu bosquejo. Tan pequeño quizás como un niño. En Mateo 18, el verso 1, dice la palabra de Dios: por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Imagínate la cara de Jesús. What? ¿Sí se dice en inglés? What? Pero ¿qué pregunta es esa, muchachos? ¿No? Pero bueno, no les dijo nada. Lo que hizo Jesús fue tomar a un niño y le respondió lo siguiente en el verso 3. Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como un niño, se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Los niños, como dijimos hace unos momentos, tienen la capacidad de imaginar. Increíble capacidad de imaginar. Tienen la capacidad de creer. De creer. Pero ¿sabes esencialmente por qué Jesús buscó la imagen de un niño para representar cómo trabaja el reino de los cielos? Porque los niños tienen una cualidad esencial, básica, única e indispensable. Los niños confían en su padre. ¿Vio usted alguna vez algún niño preocupado? Mis hijos
Jamás. Nunca vi a ninguno de mis hijos levantarse en la mañana. ¿Cómo voy a hacer hoy para apagar la luz? De hecho, todo el tiempo las dejan prendidas y las tengo que andar yo apago las luces en casa para ahorrar luz. Pero las dejan prendidas. ¿Qué niño se preocupa por cómo voy a hacer para ganar para la comida, lo que me voy a poner? Los niños que dicen, me da. Porque ellos saben que sus papás, y puntualmente su papá, es el proveedor y es el que les va a dar todo lo que necesitan. Los niños no sufren de ansiedad. Los niños no se acuestan en la noche pensando al otro día qué irá a pasar, cómo me irá a ir. Los niños duermen plácidamente y nada los inquieta. Los que estamos enfermos, ansiosos, preocupados, que muchas veces ni siquiera podemos dormir, somos los adultos. Los adultos sí nos llenamos de ansiedad. ¿Y sabes por qué es eso? Porque los niños no tienen experiencias negativas que alimenten esos miedos o esas ansiedades, pero los adultos sí. Porque yo te puedo preguntar hoy, ¿vos confías en tu papá celestial? Pero si yo te preguntara, ¿confías en tu papá terrenal? ¿Tu papá terrenal fue una persona confiable? ¿Fue una persona que te transmitió seguridad, que te amó, que te cuidó, que te protegió? Muchos de ustedes quizás sí tuvieron la bendición de tener un papá así. Por lo tanto, cuando escuchan a Jesús decirle a Dios papá, entienden por qué. Pero quizás muchos de ustedes, como yo, como mis hermanos, no tuvieron papá porque los abandonó, porque quizás murió también. O a lo mejor lo tuvieron en casa, pero no estuvo presente. O peor aún, quizás te tocó un papá violento, abusador, maltratador. Y lo que pasa con esas experiencias negativas es que sin darnos cuenta las trasladamos a nuestra relación con Dios. Y pensamos que así como nos falló nuestro papá terrenal, también nos va a llegar a fallar Dios. Dios no es tan confiable como pienso, porque mi papá no lo fue conmigo. Así que creer en Dios como mi papá me cuesta horrores. La invitación de Dios es hoy que te atrevas, con su poder en primer lugar, a perdonar a tus papás, a soltarlos, a dejar el pasado atrás y que te atrevas a confiar en Él como el papá bueno, omnipotente, omnipresente, fiel, poderoso, que siempre estuvo, que está y que siempre estará al lado tuyo. Y cuando a veces alguna circunstancia te haga dudar de esta verdad, mires una vez más la cruz. La cruz es el abrazo del Padre a la humanidad. En esa cruz Dios nos demuestra amarnos incondicionalmente, a tal punto que renunció a su Hijo a cambio de tu eternidad segura a su lado. Él es nuestro papá. Por eso cuando Jesús vino a esta tierra y Dios se hizo hombre, lo llamamos Emmanuel. Mateo 1:23 dice, Dios está con nosotros. Dios está conmigo. Decilo junto conmigo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Atrévete a creer. Atrévete a dar pequeños pasos. Esos pasos que Dios te está invitando hoy. Que puedas volver a imaginar. Que puedas volver a sembrar esa semilla. Que puedas volver a ser como niños. Que confíes. Que confíes. ¿Cómo dar pequeños grandes pasos? En primer lugar, anótalo en tu bosquejo. Volvé a lo básico. ¿Y cómo? ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo arranco? ¿Cómo doy mi primer paso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quiero salir de esta meseta, de esta mediocridad, de esta vida en la que no me encuentro feliz, que no sé a dónde ir. ¿Cómo hago? Volvé a lo básico.
¿Cuántos alguna vez han ido al gimnasio? Levante la mano. Muy bien. Apenas llegás al gimnasio, no levantás 100 kilos. ¿Qué tenés que empezar a hacer? A trabajar, los músculos, alimentarte bien. Es un progreso, un proceso, hasta que finalmente creas músculos, ¿no? Y ahí levantás las pesas. Pero ¿qué pasa si te ausentás? 1, 2, 3 meses. ¿No? Pero en un pestañear los músculos desaparecen y de pronto volvés al gimnasio. ¿Podrías levantar 100 kilos de una? ¿Y qué vamos a tener que hacer? Volver a lo básico. Volver a lo básico. Dice la palabra de Dios en Zacarías 4:10, no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vean que el trabajo se inicia. Quizás lo que hagas esta semana no parezca demasiado grande. Volver a leer tu Biblia. Quizás hace mucho que no lees la Biblia. Volver a arrodillarte ahí en tu pieza a hablar con Dios. Volver a tener esa conversación con tu esposa, con tu esposo, como decíamos al comienzo. Una charla con tus hijos. De pronto empezar a ir al trabajo y trabajar no para tu patrón, sino como para Dios. Y así las cosas comiencen a cambiar. Quizás empezar a trabajar con tu carácter. Poquitas cosas, quizás pequeñas. Pero lo básico es lo que crea los fundamentos. ¿Se acuerdan la charla pasada? La charla pasada hablamos que practicar lo básico era el equivalente a volver a levantar una casa desde el cimiento. Desde el cimiento. Si llevas mucho tiempo caminando con Dios, ¿qué nos dice Dios a los creyentes? Que llevamos mucho tiempo y hemos empezado a andar medios. Volvé a lo que hacías al principio. Al principio no dejábamos de leer la Biblia, no dejábamos de congregarnos, asistíamos a donde más pudiéramos para alimentar nuestra fe. Porque la fe es como un músculo que hay que alimentarlo. Volvé a lo básico. Volvé a afianzarte en tu grupo pequeño. Volvé a comprometerte a la cita con Dios cada domingo y no faltes. Toma tu Biblia, volvé a leerla. Lo básico, pero no lo menosprecies. En segundo lugar, orá por las pequeñas cosas. A veces caemos en una trampa. Esa idea de que a Dios hay que molestarlo para las cosas grandes. ¿Lo pensaste alguna vez? No, los niños de África, ¿no? Los que están internados en terapia intensiva, la gente que se está muriendo de hambre, los enfermos terminales. Por esas cosas hay que orar, pero porque se me pinchó una goma y llego tarde, porque mañana tengo un examen o una entrevista de trabajo, ¿no? ¿Cómo voy a molestar a Dios por esas pequeñeces? ¿Y qué es lo que nos dice Dios? En Proverbios 3:6, ten presente al Señor en algunas cosas que hagas. ¿Dice así? ¿Cómo dice? En todo lo que hagas. Y Él te llevará por el camino correcto. Y Mateo 21:22 dice, algunas cosas que pidan en oración. ¿Dice así? Dice, todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Dios te invita, pedime por todo. Ay, por todo, Señor, por todo. Lo que te parezca grande, pero también lo que te parezca pequeño, porque si para vos es importante, para Él es importante. Si a vos te preocupa, a Dios le preocupa. Si a vos te duele, a Dios le duele. ¿Por qué? Porque Él es tu papá. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten la mano. ¿O no? Que de pronto no nos interesaban mucho, no sé, los bebés llorones y Luli Pampín. Yo ya hace mucho que no tengo un niño, pero tengo mi nieta ahora. Entonces tengo que preocuparme por ponerle su dibujito preferido e interesarme que vea cosas que son como corresponden, volver a aprender canciones de niños. Tengo una hija que está en la secundaria y muchas cosas a veces la preocupan o trae temas difíciles. Y yo tengo que estar al día, tengo que estar empapándome de eso, aunque ya soy un adulto grande. ¿Por qué? Porque soy su mamá y la amo.
y me preocupa lo que a ella le preocupa, a todos mis hijos en realidad. Así es Dios. Si a vos te importa, a Él le importa. Y para todos los que son papás aquí, comenzá a guiar a tu hijo desde pequeño. Mañana tengo una prueba, ven hijo, vamos a orar. Me duele la garganta, ven hijo, vamos a orar. No sé, que nuestros hijos desde pequeños comiencen a vivir experiencias con Dios. Desde pequeñitos vivimos en un mundo que no cree y por eso estamos como estamos. Es nuestra tarea como familia educar a nuestros hijos y construir su fe desde pequeños para que puedan ser victoriosos el día de mañana. Comenzá a tener fe por estas pequeñas cosas y Dios te va a llevar a las grandes. En tercer y último lugar, recuperá la esperanza. 40 días podemos estar sin comer. Oye, ¿en serio? Dirán algunos, yo no aguanto ni unas horas. Sí, Señor. 40 días podemos estar sin comer. 11 días sin dormir, según la ciencia. 3 días sin agua y 8 minutos sin respirar. Pero sin esperanza podemos tener una muerte prematura. Porque la esperanza es el combustible de nuestra fe. Cuando te vas a dormir en la noche, ¿qué pones para que suene al otro día? La alarma. ¿Y por qué? Si vos no sabes si te vas a despertar. Ah, mira vos. Es porque tenés la esperanza de que al otro día te vas a despertar. Por eso pones la alarma. Una embarazada, 3, 4 meses, empieza a comprar ropita y empieza a comprar, ¿no? Y empieza a recibir los regalitos. ¿Por qué? Si no hay bebé. Porque está en la dulce espera. La esperanza nos hace estar expectantes de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Y por eso no podemos actuar y dar estos pasos de lo que estamos hablando. No sé cómo te ha tratado la vida. A muchos de ustedes no los conozco. Pero si has tenido desilusiones, decepciones, porque la vida es un valle difícil y se nos van a presentar. Hoy quiero decirte que es nuestra oración desde Comunidad de Vida, que puedas volver a recuperar la esperanza, que la podás renovar y la única manera de hacerlo es que entiendas que la esperanza de la que estamos hablando no descansa en las circunstancias y no descansa en las personas. ¿Descansa en quién? En Él, en Jesús, el que murió y al tercer día resucitó y ni siquiera la muerte pudo con Él. ¿Y quién es Jesús? Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo siempre. Tu futuro, tu presente, tu vida no depende de las circunstancias, no depende del gobierno de turno, no depende de lo que han declarado sobre tu vida tus papás, no depende de tus errores, no depende de tus fracasos. Tu vida y tu futuro dependen del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y si sos capaz de creer esta palabra, vas a poder vivir los imposibles que estás soñando y que estás esperando en tu vida. Ahí en tu bosquejo hay una frase que no va a aparecer llena en el PowerPoint, porque eso lo tenés que llenar vos. ¿Qué deberías estar esperando? ¿Qué deberías estar esperando? Y que no lo estás haciendo porque has perdido la esperanza. Hoy Dios te invita a que puedas creer. Esta cultura te invita a creer en lo que se puede ver, en lo que se puede tocar y en lo que se puede sentir. De lo contrario, no creas. Pero Dios te invita a creer en lo que no se ve. Eso es fe. Dios te invita a esperar. Dios te invita a imaginar lo que todavía no es real, creyendo que en Él todo puede ser posible. Y si a lo mejor estás ahí medio débil en esto, nuestra oración es como la que hizo Pablo a los cristianos de Roma en aquella primera generación. Dice Romanos 15:3. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz
porque confían en Él. Ahí está la seguridad. Esa es el ancla. Entonces, dice el apóstol Pablo, solo entonces, si son capaces de aceptar este desafío y confiar en Él, rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Quizás tu fe es pequeña. Quizás tu fe alcanzó hoy para traerte aquí. Y ya es un pequeño, gran paso estar hoy aquí. Porque aquí está el Rey, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que es capaz de ir mucho más allá de lo que vos podás imaginar. Solo Él puede hacerlo. Si hasta este momento has vivido tu vida a tu forma, a tu manera, si has traído tu vida conduciéndola como si vos mismo, como si vos misma fueses tu propio Dios, hoy queremos decirte que ese camino no te va a llevar a ningún lado. No se logra atravesar este valle difícil sin la ayuda de Dios. Por eso ahí donde estás. Vamos a hacer este ejercicio de pedirle a Él que sea el que comande nuestra vida. Vamos a pedirle a Él que aumente nuestra fe para que logre ser esa pequeña fe como un grano de mostaza y podamos comenzar a dar estos pequeños, grandes pasos y llegar y lograr lo que nuestro corazón desea y lo que su corazón también desea para nuestra vida. Cierra tus ojos ahí donde estás. Asincérate con Dios. Asincérate con Él y decile: Señor, aquí estoy. Atravesando una tormenta en mi vida. Con muchas situaciones y con muchas circunstancias que no entiendo, que angustian mi corazón. Hay tantas cosas que quisiera alcanzar, papá, que parecen tan imposibles. Pero hoy vos me recordaste que sos vos el Dios de lo imposible. Por lo tanto, estoy listo, Señor. Decíselo a Él: estoy listo, estoy lista para que seas mi papá, para que seas el que me cuide, el que me proteja. Ayúdame a perdonar a mis papás que quizás no hicieron lo que debieran haber hecho, no me dieron la seguridad que yo necesitaba y por eso ahora me siento y estoy así. Pero hoy quiero comenzar a caminar de una manera diferente. Quiero que la sonrisa vuelva a mis labios. Decíselo a Dios. Quiero que tu paz inunde mi corazón. Quiero volver a tener esperanza. Quiero volver a imaginar una mejor vida, un mejor futuro para mí, para los que me rodean. Por eso te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Y gracias por amarme como lo haces. En el nombre de Jesús. Y ahora quiero pedirte que te pongas de pie por un momento. Vamos a unirnos. Vamos a unirnos para orar por todos esos imposibles que hemos anotado en nuestro muro de los imposibles. Y vamos a creer que Dios va a comenzar a orar. Y que cuando termine esta aventura dentro de 6 semanas, vamos a poder escuchar la historia de todos aquellos que anotaron ese imposible en ese lugar, dando gracias, porque Dios es un Dios real. Dios no está muerto, Dios está vivo y Él está deseoso de que puedas vivir una vida sobrenatural con Él. ¿Te animás a creer? Ahí donde estás, decirle al Señor: Señor, yo clamo por mis imposibles. Y clamo por los imposibles de los que están a mi alrededor, Señor. En este momento, papá, nos unimos todos juntos para clamar por esos imposibles que están anotados en ese muro, Señor. Si tan solo podemos creer, decía la canción que cantaba Romina, Señor. Tan solo algo de fe. Si puedes creer, decía la canción. Hoy queremos creer, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad.
Señor, te pedimos por aquellos que no tienen su casa, por aquellos que necesitan trabajo, por aquellos que están necesitando sanidad, restauración, liberación, por aquellas mamás que no han podido tener hijos, Señor, por aquellos hijos rebeldes, por esos matrimonios en crisis. Cuántos imposibles que hay, Señor. Pero hoy declaramos por fe y creemos, Señor, que vos sos el Dios de lo imposible. Si tan solo puedes creer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Cantate a vos mismo, cantate. Puedes creer, A vos mismo, no importa decítelo. el milagro, Dios tiene No importa el milagro, Dios tiene el poder. Su voluntad será de Se va a hacer conforme a su victoria, voluntad. no hay de qué temer. Si puedes creer, Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, todo es confiesa posible. que es así aunque no puedas Todo es posible. ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. Gracias, Señor. Ahí donde estás, con una actitud de fe, en una actitud de fe, decirle a Dios gracias. Gracias, porque sé que ya lo hiciste. Conforme a tu voluntad, creo que ya lo hiciste. Y cuando terminemos esta aventura dentro de 6 semanas, vamos a tener el muro de los agradecimientos. ¿Y cuántos creen que ahí va a estar la petición, el pedido contestado? Amén. Si tan solo podés creer, al que cree, todas las cosas le son posibles. Gracias, Dios. Dale un aplauso a Él. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hemos llegado al final. Nos despedimos de todos nuestros amigos que nos han seguido ahí en nuestras redes. Los bendecimos. Y también les decimos que acepten este desafío de creer y durante la semana dar estos pequeños pasos de fe para ver obrar a Dios en sus vidas.